El sol caía con un calor implacable sobre el desierto, pintando el horizonte con tonos dorados y naranjas. El ranchero avanzaba con su caballo, cada paso levantando polvo caliente que se pegaba a su piel y al cuero del sombrero. Sus manos sudorosas sostenían las riendas con firmeza, mientras buscaba desesperadamente un arroyo o algún pozo donde el ganado pudiera beber. Llevaba días en esta tierra árida, donde la soledad era su única compañía, y el silencio del desierto se sentía casi tangible, interrumpido solo por el graznido lejano de un cuervo. De repente, algo hizo que su caballo se detuviera en seco. Un leve temblor en la arena, un susurro del viento que no tenía explicación. El ranchero frunció el ceño y escudriñó el horizonte. Allí, entre las rocas y dunas, vio una silueta que parecía desafiar la lógica en alta, imponente, con una figura que superaba por mucho la estatura de cualquier humano que hubiera visto. Su presencia no era solo física, era magnética, aterradora y fascinante al mismo tiempo, y luego la escuchó. Su voz, baja y profunda, como un eco que parecía resonar en todo el desierto. «Acércate. Te quiero probar». En el corazón del ranchero dio un vuelco. Tembló, no solo por el calor, sino por la certeza de que no estaba frente a una mujer común. Era enorme, su musculatura visible incluso bajo la piel ligeramente bronceada, y sus ojos tenían un brillo salvaje y profundo que parecía penetrar el alma. La guerrera apache gigante se mantenía firme, como si el viento mismo obedeciera sus movimientos. Su largo cabello negro flotaba ligeramente con la brisa, y su vestimenta tradicional, adaptada a su tamaño, dejaba ver cicatrices de batallas pasadas. El ranchero dudó. Sabía que acercarse podía ser un error mortal, pero también sentía una curiosidad irresistible, una mezcla de respeto y fascinación que lo empujaba hacia ella. Dio un paso, luego otro, y el polvo levantado por su caballo se arremolinó entre ellos. La tensión era casi tangible, como si el desierto contuviera la respiración. «No temas», susurró la guerrera, su voz más cercana ahora, y con un tono que mezclaba desafío y promesa. «Solo quiero ver si estás a la altura». «¿A la altura de qué?», preguntó el ranchero, intentando sonar confiado, aunque su voz traicionaba el temblor de su miedo y excitación. A la guerrera sonrió, un gesto que era a la vez encantador y peligroso. Extendió una mano, gigantesca pero sorprendentemente delicada, señalando hacia un cañón cercano. «Venezuela cruza el río que lo atraviesa. Yo, observa. Si llegas al otro lado sabré que eres digno de mi prueba». El ranchero tragó saliva. La corriente del río no parecía profunda, pero las piedras resbaladizas y la fuerza del agua podían ser mortales. Sin embargo, algo en su interior le dijo que debía aceptar, no solo por la prueba, sino porque la sensación de desafío y adrenalina lo hacía sentir vivo de una manera que hacía años había olvidado. Cruzó el río con cuidado, luchando contra la corriente y el terreno traicionero. Cada paso era una prueba de equilibrio y determinación. La guerrera lo observaba en silencio, su expresión imperturbable, pero con una chispa de aprobación en los ojos. Al llegar al otro lado, exhausto y con la ropa húmeda pegada al cuerpo, el ranchero la miró, esperando algún tipo de reconocimiento. «Bien», dijo ella finalmente, su voz resonando con un poder que hizo vibrar el aire. «Has pasado la primera prueba». El ranchero respiró con dificultad, mezclando el cansancio físico con una extraña e intensa fascinación por la guerrera. A pesar del temor inicial, sentía que este encuentro había cambiado algo en él. La figura imponente frente a él no solo representaba peligro, también era un desafío, un misterio que lo llamaba y lo intrigaba al mismo tiempo. El río parecía más tranquilo desde la orilla, pero el ranchero sabía que el agua podía ser traicionera. La guerrera apache gigante lo observaba desde la otra orilla, su postura imponente y los brazos cruzados. Sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que esperaba no solo fuerza física, sino determinación y carácter.
Si crees que solo se trata de fuerza, estás equivocado, dijo, su voz profunda reverberando en el aire caliente del desierto. Quiero ver cómo enfrentas lo desconocido, cómo enfrentas el miedo. El ranchero tragó saliva y asintió. Había pasado días enfrentando soledad, calor y peligros naturales. Pero esto era distinto. La prueba no era simplemente cruzar un río, era demostrar coraje frente a algo que lo intimidaba, algo que desafiaba todo lo que creía sobre sí mismo. Se adentró en el agua, sintiendo cómo la corriente golpeaba sus botas y empujaba su caballo nervioso. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de piedras resbaladizas y barro, haciendo que cada paso fuera un cálculo cuidadoso. La guerrera no dijo una palabra, pero sus ojos lo seguían con atención, evaluando cada movimiento, cada decisión. «Cuidado con esa roca», advirtió ella finalmente, señalando una piedra sumergida que podía hacerlo caer. «Un error y el río te atrapará». El ranchero esquivó la roca con un salto ágil, sorprendiéndose a sí mismo. Sentía el pulso acelerado, cada fibra de su cuerpo en alerta. A cada paso, el río parecía probarlo, como si quisiera medir no solo su fuerza, sino su paciencia y capacidad de adaptarse al peligro. La guerrera permanecía firme en la orilla, su mirada penetrante, evaluando la resistencia del hombre frente a ella. «No es solo el río», dijo mientras él avanzaba, «es lo que hay dentro de ti. ¿Tienes miedo de fracasar o miedo de rendirte ante lo que no comprendes?» El ranchero se detuvo por un instante, sintiendo como sus piernas temblaban. No era miedo al agua ni a la corriente, sino algo más profundo, miedo a no estar a la altura de la gigante frente a él. Miedo a fallar en algo que ya parecía mucho más grande que cualquier desafío físico que hubiera enfrentado antes. «No me rendir», dijo finalmente, apretando los dientes y tomando impulso para dar el último paso. «Haré lo que sea necesario». El caballo resbaló un instante, pero él lo sostuvo firmemente. Con un último esfuerzo, ambos cruzaron la corriente y tocaron la otra orilla. El corazón del ranchero latía con fuerza, y un sudor frío recorría su espalda. La guerrera bajó los brazos, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Lo lograste», dijo, su voz más suave que antes, pero aún poderosa. «Has pasado la primera verdadera prueba, no solo por el río, sino porque enfrentaste tu miedo y seguiste adelante. Eso es lo que me interesa en alguien que pueda sostenerse, incluso cuando todo parece en su contra». En el ranchero, todavía jadeando, la miró con una mezcla de admiración y asombro. Por primera vez, no sentía miedo absoluto, sentía respeto y, sorprendentemente, una atracción intensa. La gigantesca guerrera apache no solo lo había desafiado físicamente, sino que había despertado en él algo inesperado en curiosidad y deseo. «¿Y ahora qué?», preguntó él tratando de recuperar el aliento, pero incapaz de ocultar la fascinación en su voz. «¿Más pruebas?». La guerrera rió suavemente, un sonido profundo y resonante que parecía llenar todo el cañón. «Esto apenas comienza», susurró, «pero ahora sé que no huyes ante el desafío, y eso es valioso». Un viento cálido pasó entre ellos, levantando el polvo y agitando su cabello. La tensión entre ambos era palpable, una mezcla de respeto, miedo y una atracción que ninguno podía ignorar. El ranchero se dio cuenta de que había cruzado más que un río. Había cruzado un umbral hacia un mundo que lo desafiaba en todos los sentidos, mientras el sol bajaba lentamente en el horizonte, tiñendo el río y las rocas con tonos rojizos y dorados. La guerrera se adelantó unos pasos y levantó una mano, señalando un sendero rocoso más allá de la corriente. «La siguiente prueba te espera allí. Pero antes, observa y aprende. No todo es fuerza, ranchero. Algunos desafíos requieren mente, paciencia y corazón». El ranchero asintió, consciente de que estaba atrapado en algo que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Y mientras la guerrera lo observaba,
gigante y majestuosa, un pensamiento le recorrió la mente: esto no será fácil. Pero tampoco podría imaginar renunciar. Y mientras el sol se ocultaba lentamente, tiñendo el desierto de sombras doradas y rojizas, ambos permanecieron allí, frente a frente, conscientes de que nada sería igual desde aquel primer encuentro. El silencio volvió, pero esta vez cargado de una tensión eléctrica, una promesa silenciosa de que la verdadera prueba apenas comenzaba. El río parecía más tranquilo desde la orilla, pero el ranchero sabía que el agua podía ser traicionera. La guerrera apache gigante lo observaba desde la otra orilla, su postura imponente y los brazos cruzados. Sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que esperaba no solo fuerza física, sino determinación y carácter. Si crees que solo se trata de fuerza, estás equivocado, dijo, su voz profunda reverberando en el aire caliente del desierto. Quiero ver cómo enfrentas lo desconocido, cómo enfrentas el miedo. El ranchero tragó saliva y asintió. Había pasado días enfrentando soledad, calor y peligros naturales, pero esto era distinto. La prueba no era simplemente cruzar un río, era demostrar coraje frente a algo que lo intimidaba, algo que desafiaba todo lo que creía sobre sí mismo. Se adentró en el agua, sintiendo cómo la corriente golpeaba sus botas y empujaba su caballo nervioso. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de piedras resbaladizas y barro, haciendo que cada paso fuera un cálculo cuidadoso. La guerrera no dijo una palabra, pero sus ojos lo seguían con atención, evaluando cada movimiento, cada decisión. «Cuidado con esa roca», advirtió ella finalmente, señalando una piedra sumergida que podía hacerlo caer. «Un error y el río te atrapará». El ranchero esquivó la roca con un salto ágil, sorprendiéndose a sí mismo. Sentía el pulso acelerado, cada fibra de su cuerpo en alerta. A cada paso, el río parecía probarlo, como si quisiera medir no solo su fuerza, sino su paciencia y capacidad de adaptarse al peligro. La guerrera permanecía firme en la orilla, su mirada penetrante, evaluando la resistencia del hombre frente a ella. «No y solo el río», dijo mientras él avanzaba. «Es lo que hay dentro de ti. ¿Tienes miedo de fracasar o miedo de rendirte ante lo que no comprendes?» El ranchero se detuvo por un instante, sintiendo como sus piernas temblaban. No era miedo al agua ni a la corriente, sino algo más profundo, a miedo a no estar a la altura de la gigante frente a él, miedo a fallar en algo que ya parecía mucho más grande que cualquier desafío físico que hubiera enfrentado antes. «No, mi Rendaer», dijo finalmente, apretando los dientes y tomando impulso para dar el último paso. «Haré lo que sea necesario». El caballo resbaló un instante, pero él lo sostuvo firmemente. Con un último esfuerzo, ambos cruzaron la corriente y tocaron la otra orilla. El corazón del ranchero latía con fuerza y un sudor frío recorría su espalda. La guerrera bajó los brazos y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Lo lograste», dijo, su voz más suave que antes, pero aún poderosa. «Has pasado la primera verdadera prueba, no solo por el río, sino porque enfrentaste tu miedo y seguiste adelante. Eso es lo que me interesa a alguien que pueda sostenerse incluso cuando todo parece en su contra». En el ranchero, todavía jadeando, la miró con una mezcla de admiración y asombro. Por primera vez, no sentía miedo absoluto, sentía respeto y, sorprendentemente, una atracción intensa. La gigantesca guerrera apache no solo lo había desafiado físicamente, sino que había despertado en él algo inesperado en curiosidad y deseo. «¿Y ahora qué?», preguntó él, tratando de recuperar el aliento, pero incapaz de ocultar la fascinación en su voz. «¿Más pruebas?». La guerrera rió suavemente, un sonido profundo y resonante que parecía llenar todo el cañón. «Esto apenas comienza», susurró. «Pero ahora sé que no huyes ante el desafío,
Y eso es valioso. Un viento cálido pasó entre ellos, levantando el polvo y agitando su cabello. La tensión entre ambos era palpable. Una mezcla de respeto, miedo y una atracción que ninguno podía ignorar. El ranchero se dio cuenta de que había cruzado más que un río. Había cruzado un umbral hacia un mundo que lo desafiaba en todos los sentidos, mientras el sol bajaba lentamente en el horizonte, tiñendo el río y las rocas con tonos rojizos y dorados. La guerrera se adelantó unos pasos y levantó una mano, señalando un sendero rocoso más allá de la corriente. La siguiente prueba te espera allí. Pero antes, observa y aprende. No todo es fuerza, ranchero. Algunos desafíos requieren mente, paciencia y corazón. El ranchero asintió, consciente de que estaba atrapado en algo que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Y mientras la guerrera lo observaba, gigante y majestuosa, un pensamiento le recorrió la mente: esto no será fácil. Pero tampoco podría imaginar renunciar en el desierto, que hasta ese momento parecía solo un vasto lienzo de arena y sol, se transformó en un escenario de peligro. Mientras el ranchero y la guerrera gigante caminaban por un cañón angosto, escucharon el sonido distante de cascos y voces elevadas, gritos de hombres que no pertenecían a la tierra, forajidos. A la amenaza era inmediata y tangible. No son simples viajeros, advirtió la guerrera, sus ojos brillando con intensidad. Vienen por el ganado y por cualquier botín que puedan encontrar. El ranchero tensó los músculos. Su instinto de supervivencia y de protector del rancho se activó al instante. Sabía que enfrentarse a ellos sería peligroso, pero no podía dejar que dañaran la tierra que ahora estaba bajo su protección, ni poner en riesgo a la gigante frente a él. ¿Qué hacemos?, preguntó, aunque en realidad sabía que no había mucho tiempo para discutir. Nos preparamos, dijo ella, su voz firme y segura. Quiero que observes y aprendas. Esto no será solo fuerza bruta. Estrategia y rapidez son esenciales en segundos. La guerrera empezó a moverse con una precisión asombrosa, ocultándose detrás de rocas y usando su tamaño para cubrir grandes distancias en pocos pasos. El ranchero la siguió lo más sigilosamente que pudo, manteniendo la respiración y tratando de imitar sus movimientos. Por un momento, se sintió diminuto junto a ella, pero también protegido, como si su presencia gigante fuera un escudo viviente. Los forajidos aparecieron al borde del cañón, armados con rifles y cuchillos, gritando órdenes y riendo de manera cruel. Pensaban que enfrentaban a un ranchero solitario, ignorando completamente a la guerrera que estaba a su lado. «Deja que ellos subestimen», susurró la guerrera al ranchero, apenas audible. «Eso los hará cometer errores». El primer ataque comenzó. Un hombre disparó al aire, intentando intimidar. La guerrera respondió en un parpadeo con un salto enorme, desarmó al atacante y lo dejó inmóvil. Su fuerza impresionante, dejando a todos boquiabiertos. El ranchero, siguiendo su ejemplo, usó las rocas y el terreno a su favor, logrando derribar a otro forajido que intentaba rodearlos. A medida que la batalla avanzaba, el ranchero notó algo inesperado. No solo estaba luchando junto a la guerrera, sino que estaba aprendiendo de ella. Cada movimiento suyo tenía propósito. Cada salto, cada golpe, cada maniobra estaba calculada. Se dio cuenta de que enfrentarse a ella no era intimidante, sino inspirador. Y mientras esquivaba un golpe y empujaba a un atacante fuera del camino, sintió un impulso de orgullo y admiración por la mujer gigante que tenía a su lado. «Cuidado a tu derecha», advirtió la guerrera, su voz resonando como un trueno. «Ese hombre es rápido». En el ranchero reaccionó a tiempo, bloqueando el ataque con una rama de roble que había arrancado del suelo, desviando al hombre lo suficiente para escapar. El enfrentamiento continuó, pero con cada movimiento, la conexión entre ellos
se profundizaba. Sus miradas se cruzaban constantemente. Cada gesto, una comunicación silenciosa. No había necesidad de palabras. Ambos entendían la situación y confiaban el uno en el otro de manera instintiva. Finalmente, después de lo que parecieron horas en minutos, los forajidos comenzaron a retroceder, confundidos y aterrados ante la fuerza descomunal de la guerrera y la determinación inesperada del ranchero. Con un último salto, la gigante derribó al líder del grupo, mientras el ranchero aseguraba que el ganado permaneciera a salvo. «No está mal para ser tu primera batalla juntos», dijo la guerrera, con una sonrisa que mezclaba orgullo y diversión. «Pero esto es solo el comienzo». El ranchero respiró profundamente, empapado en sudor y con el corazón latiendo a 1000 por hora. No solo había sobrevivido, sino que había sentido una conexión intensa y silenciosa con la gigante frente a él. Algo estaba cambiando dentro de él a él. La admiración se mezclaba con respeto, y un sentimiento más profundo comenzaba a formarse, algo que él aún no podía nombrar completamente. «Gracias por confiar en mí», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Mientras la guerrera lo miraba con intensidad, ella inclinó la cabeza, sus ojos brillando en la luz del atardecer. «Confianza es mutua. Ranchero, hoy demostraste que no solo tienes fuerza física, también tienes corazón y astucia». Eso es raro. Mientras el sol desaparecía detrás de las montañas y la arena se enfriaba, ambos permanecieron allí, respirando entre el polvo y los restos de la batalla, conscientes de que habían enfrentado algo más que hombres armados. Habían enfrentado un primer desafío juntos que los unía de manera irrevocable. La batalla había terminado y el desierto recuperaba lentamente su silencio habitual. Los últimos rayos de sol pintaban las dunas con tonos dorados y púrpuras, mientras el viento arrastraba partículas de polvo que brillaban como diminutas chispas. El ranchero y la guerrera apache gigante permanecían juntos, observando el terreno, respirando con dificultad, pero sin alejarse el uno del otro. «Nunca pensé que un día terminaría luchando junto a una». El ranchero se detuvo, buscando la palabra adecuada mientras miraba a la gigante. «Alguien como tú, Ann». La guerrera arqueó una ceja, su expresión a medio camino entre la diversión y la curiosidad. «¿Alguien como yo?», preguntó, su voz profunda y grave, resonando con un eco que parecía llenar el cañón. «¿Te refieres a mi tamaño, mi fuerza, o que no soy alguien con quien se pueda jugar fácilmente?» «Todo eso», respondió él con un medio suspiro. «Nunca había conocido a alguien que intimidara y fascine al mismo tiempo». Ella sonrió, y por un momento, su dureza se suavizó. Caminó hacia él, su andar imponente pero medido, dejando que su sombra gigante cayera sobre el ranchero como una promesa de protección y misterio. «No es solo fuerza física», dijo, bajando la voz. «Es como enfrentas lo desconocido, como tomas decisiones cuando todo parece estar en tu contra. Hoy no solo mostraste coraje, sino algo más: determinación y inteligencia». El ranchero sintió un calor recorrer su pecho. No era solo el sudor de la batalla, ni el calor del desierto. Era algo más profundo, algo que comenzaba a crecer entre ellos. Un lazo difícil de nombrar pero imposible de ignorar. Se sentaron juntos en una roca grande, contemplando el cielo estrellado que se desplegaba sobre el desierto. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de una tensión silenciosa, de miradas que decían más que cualquier palabra. «¿Te has sentido solo alguna vez?», preguntó la guerrera, rompiendo el silencio con un tono más suave. «Casi vulnerable». El ranchero asintió, mirando las estrellas, sus pensamientos viajando a los días en que trabajaba solo en el rancho, rodeado de tierra vacía y sin compañía, más de lo que quisiera admitir, respondió. «Pero hoy algo cambió. Hoy no estaba solo. Aunque el peligro fuera grande, ella lo miró, y por primera vez, su rostro reflejaba un atisbo de emoción que no era fuerza ni autoridad, sino algo humano, algo cercano,
A veces, la soledad es un escudo, dijo ella. Protege de la decepción, del dolor, del miedo, pero también impide que alguien vea lo que hay dentro de ti. Hoy vi algo que pocos ven. El ranchero tragó saliva. Esa simple frase lo hizo sentir expuesto, vulnerable y a la vez deseado. Era un sentimiento que nunca había experimentado: respeto, admiración y algo más intenso que lo hacía temblar de manera extraña. Nunca pensé que alguien pudiera... Se interrumpió, incapaz de completar la frase. Fascinarte, ¿verdad?, susurró la guerrera, acercándose ligeramente. Su enorme presencia abrumadora, pero segura, él asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, mientras la brisa del desierto movía su cabello y acariciaba su piel. La proximidad de la gigante era intimidante, sí, pero también reconfortante, como si su fuerza y su tamaño pudieran absorber cualquier peligro del mundo. Hoy aprendí algo, continuó él. Aprendí que no todo se mide en fuerza o habilidades. Hay cosas que importan más. Confianza, coraje. ¿Quién eres realmente? Ella inclinó la cabeza, mirándolo con intensidad. Sus ojos, grandes y profundos, lo hacían sentir pequeño y al mismo tiempo especial. Exactamente, dijo con un suspiro que mezclaba seriedad y suavidad. Y eso es lo que me interesa. No solo que sobrevivas, sino que comprendas, que sientas, que seas real. En un silencio cargado de química los envolvió, mientras la noche caía por completo. El ranchero sintió que la distancia entre ambos se acortaba, y aunque no hubo contacto físico todavía, la tensión era palpable, electrizante. Era un vínculo que se construía lentamente, sobre respeto, peligro compartido y un inicio de atracción imposible de ignorar. Mañana será otro día, dijo finalmente el ranchero, intentando romper la tensión, mientras incorporaba, y estoy seguro de que habrá más desafíos. A la guerrera asintió. Su sombra gigante proyectada en la roca y la arena, fuerte, imponente, y de algún modo protectora. Sí, ranchero, pero hoy demostraste algo más que fuerza. Eso no se olvida fácil. Y mientras el desierto quedaba en silencio, bajo el manto de estrellas, ambos permanecieron allí, juntos, conscientes de que la relación que comenzaba no sería sencilla, pero que ya había cruzado un umbral que no podría revertirse. A la noche había envuelto el desierto en un manto de estrellas que brillaban como diamantes dispersos. El viento, más fresco que durante el día, acariciaba la piel del ranchero y levantaba suavemente el cabello de la guerrera apache gigante. Tras la intensa batalla del día anterior y la conversación que había seguido, ambos caminaban en silencio hacia un pequeño refugio que la guerrera había preparado entre las rocas. El silencio, sin embargo, estaba lejos de ser vacío. Cada mirada, cada gesto, estaba cargado de tensión y emoción. El ranchero sentía que su corazón latía a 1000 por hora, no por miedo, sino por la mezcla de admiración, respeto y algo más profundo, que comenzaba a germinar dentro de él, algo que nunca había experimentado: vulnerabilidad frente a alguien que podía aplastarlo física y emocionalmente, pero que al mismo tiempo inspiraba confianza y curiosidad. Finalmente, mientras descansaban apoyados en una roca grande, la guerrera lo observó fijamente. Su rostro, iluminado por la luz tenue de la luna, mostraba una expresión de seriedad y suavidad que rara vez se veía en su imponente figura. «Hay algo que debes enfrentar», dijo ella, rompiendo el silencio, su voz grave pero tranquila. «No es un desafío físico, es emocional». El ranchero frunció el ceño, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral que no esperaba. «¿Emocional?», preguntó con cautela, aunque una parte de él ya lo intuía. «¿Qué clase de prueba?». Ella se acercó unos pasos,
aunque seguía siendo gigantesca a su lado, y dejó que su mirada lo penetrara profundamente. Todos llevamos heridas. Ranchero dijo, a veces no se ven, pero afectan cada decisión que tomamos, cada acción que emprendemos. Quiero que enfrentes las tuyas, que no huyas de lo que te duele. Solo así podré confiar plenamente en ti. El ranchero tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez desde la muerte de su familia, se encontraba frente a alguien que no solo lo desafiaba físicamente, sino que lo obligaba a mirar hacia adentro, hacia sus miedos y su dolor más profundo. No sé si puedo, admitió con voz ronca, bajando la mirada. Perder a mi familia, Hyuhei Seikos, pero aún duele. Y no quiero sentir esa impotencia otra vez. A la guerrera asintió, su expresión suave pero firme. El miedo no desaparece, pero enfrentar lo que temes, eso es lo que te hace fuerte. De verdad, hoy no se trata de fuerza física, ranchero. Se trata de corazón. El ranchero cerró los ojos un instante, recordando las imágenes que había enterrado durante años, el rancho en llamas, los gritos de su familia, la impotencia de no poder hacer nada. El peso de aquellos recuerdos lo abrumó, pero al abrir los ojos, vio que la gigante lo miraba con paciencia, sin juzgar, ofreciendo comprensión y apoyo. Está bien, susurró finalmente. Estoy listo para enfrentar lo que soy. Aunque duelan. La guerrera se sentó junto a él, su mano gigantesca descansando cerca de la suya. Un gesto de cercanía que lo llenó de una sensación extraña y cálida. Entonces escucha, dijo ella. No se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de aceptar que tu pasado no define tu futuro, que aunque hayas perdido mucho, todavía tienes fuerza, coraje y la capacidad de proteger lo que amas. El ranchero asintió, sintiendo que algo dentro de él se liberaba, aunque fuera lentamente. La presencia de la guerrera lo hacía sentir comprendido, apoyado, como si no tuviera que cargar su dolor solo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser vulnerable sin sentirse débil. Gracias, dijo finalmente, su voz baja pero sincera. No sabía que alguien podía escucharme así, sin juzgarme, sin intentar cambiarme. Ella inclinó la cabeza, su expresión suave y casi maternal. Aunque su imponente figura seguía siendo dominante, no se trata de cambiarte, se trata de que seas real, de que enfrentes tus miedos y de que yo vea que eres capaz de caminar junto a mí, no solo en la batalla, sino también en lo que sientes. En un silencio cargado de tensión y emoción se instaló entre ambos. La noche del desierto parecía contener la respiración. El ranchero sintió que su vínculo con la gigante se fortalecía de manera inesperada. No solo compartían batallas físicas, sino también las luchas internas que los definían como personas. Mañana será otro día, dijo finalmente, intentando romper la intensidad emocional. Y sé que habrá más pruebas, tanto físicas como de corazón. La guerrera sonrió, aunque su sonrisa estaba matizada con un desafío implícito. Sí, ranchero, pero hoy enfrentaste tu primera prueba emocional, y lo hiciste bien, muy bien. Mientras se acomodaban para descansar bajo el cielo estrellado, el ranchero comprendió que este vínculo con la guerrera apache gigante estaba más allá de lo físico o lo superficial. Era respeto, confianza y algo más que comenzaba a crecer silenciosamente, un sentimiento que ambos sabían que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer rompió el desierto con un resplandor dorado, bañando las dunas y rocas con un calor prometedor y traicionero al mismo tiempo. El ranchero y la guerrera apache gigante despertaron temprano, conscientes de que la tranquilidad del desierto era siempre engañosa, mientras preparaban un pequeño desayuno de pan duro y agua fresca. Un sonido lejano les heló la sangre, el retumbar de cascos, acompañado de gritos y carcajadas de hombres
que no pertenecían a la tierra los forajidos, susurró la guerrera, sus ojos enormes y penetrantes, buscando en el horizonte. No nos han olvidado. Vienen por venganza. El ranchero sintió un nudo en el estómago. La primera confrontación había sido intensa, pero ahora sabían que no se trataba de un ataque improvisado. Era un asalto organizado, con hombres que habían aprendido de su error y regresaban con armas y estrategias más peligrosas. ¿Qué hacemos?, preguntó, aunque por dentro sabía que no podían huir. Este desierto era su hogar ahora, y él no estaba dispuesto a cederlo. Nos preparamos, dijo la guerrera, con una calma que contrastaba con el nerviosismo del ranchero. Hoy no solo probaremos fuerza y astucia, también nuestra capacidad de trabajar juntos. El ranchero asintió. Por primera vez, comprendió que no podía enfrentarse a la amenaza solo. La guerrera gigante no era solo una aliada, sino un punto de apoyo. Alguien que lo fortalecía y lo guiaba. Se escondieron entre rocas estratégicas y arbustos secos, observando cómo el grupo de forajidos avanzaba con confianza. Seguros de que encontrarían un ranchero solitario y desprevenido, la guerrera analizó cada movimiento, calculando distancias, posiciones y posibles rutas de escape o ataque. Cuando lleguen allí, dijo señalando un estrecho paso del cañón, confía en mí, haz exactamente lo que te diga. La improvisación aquí puede ser mortal. El ranchero asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza, pero con una calma diferente. No era mí, sino anticipación. Sabía que ambos podían enfrentarse a cualquier peligro. Si trabajaban como un equipo, los forajidos comenzaron a acercarse, y la guerrera gigante hizo su movimiento. En un salto que parecía desafiar la gravedad, derribó al primero que avanzaba demasiado rápido, dejando claro su poder devastador. El ranchero, siguiendo sus indicaciones, tomó ventaja del terreno, lanzó piedras, usó ramas y bloqueó a los hombres que intentaban rodearlos. Cada acción estaba sincronizada. Una danza de fuerza, inteligencia y confianza mutua. A tu escuerda, advirtió la guerrera. Un grupo intenta flanquearnos. El ranchero reaccionó, moviéndose rápidamente para interceptarlos. A pesar de su tamaño normal, se sentía más fuerte, más capaz, como si la presencia de la gigante amplificara su habilidad. Cada movimiento era instintivo, cada decisión tomada con rapidez y precisión. Juntos eran una fuerza que los forajidos subestimaron por completo. La batalla alcanzó su clímax cuando el líder del grupo intentó atacar desde una posición elevada. La guerrera, con un salto impresionante, lo derribó y lo mantuvo inmovilizado con facilidad, mientras el ranchero aseguraba que el resto del grupo fuera contenido y dispersado. La acción fue rápida, intensa y brutal, pero ambos lograron mantener la ventaja sin ser heridos gravemente. «Buen trabajo», dijo la guerrera, respirando con dificultad, aunque una sonrisa de orgullo cruzaba su rostro. «Hoy no solo luchaste bien, confiaste en mí, y eso te hizo más fuerte». En el ranchero, empapado en sudor y con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a ella. Por primera vez, la distancia entre ambos parecía irrelevante. La química que habían comenzado a construir crecía con cada acción compartida. «Gracias a ti», dijo él, mirándola directamente a los ojos. «Hoy aprendí que no puedo enfrentar nada solo, pero siento que puedo enfrentar cualquier cosa». Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de respeto, afecto y algo que el ranchero apenas comenzaba a comprender, una chispa de atracción y confianza, que iba mucho más allá de lo físico. Mientras los últimos forajidos escapaban, derrotados y humillados, el desierto volvió a su silencio habitual, pero la sensación entre ellos había cambiado. Ya no eran solo un hombre y una guerrera gigante compartiendo un terreno, eran aliados, compañeros,
y silenciosamente. Dos personas unidas por la batalla. La tensión y una atracción creciente imposible de ignorar. Esto no termina aquí, susurró la guerrera. Vendrán más amenazas, pero ahora sabes algo importante. No estamos solos. El ranchero asintió, sintiendo una mezcla de orgullo, alivio y deseo. Comprendía que, junto a ella, no solo había enfrentado un peligro físico, también había fortalecido un vínculo emocional que sería la base de todo lo que estaba por venir, y mientras el sol ascendía, iluminando las dunas y las rocas, ambos se preparaban para lo que el desierto aún les deparaba, conscientes de que cualquier amenaza futura sería enfrentada juntos, con fuerza, astucia y un lazo cada vez más profundo. El sol caía con fuerza sobre el desierto mientras el ranchero y la guerrera apache gigante recorrían un sendero estrecho entre rocas y duna. La calma que había seguido a la última batalla era temporal, y ambos sabían que cada día traía nuevos desafíos. Sin embargo, algo más se movía entre ellos, un sentimiento que no era solo respeto ni admiración, sino una corriente silenciosa de tensión y atracción que comenzaba a hacerse imposible de ignorar. Hoy tendrás que demostrar algo más que fuerza, dijo la guerrera, su voz profunda resonando en el aire caliente. Hoy quiero ver si tu lealtad es verdadera. El ranchero la miró, sin comprender del todo. Hasta ahora había seguido sus indicaciones, confiado en su juicio y protegido la tierra junto a ella. Pero las palabras de la guerrera implicaban algo más profundo, un desafío no físico, sino emocional y moral. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz mezclando curiosidad y tensión. Ella lo observó fijamente, sus ojos penetrantes llenos de intensidad. Alguien intentará engañarte, pondrá en peligro a lo que más valoras y te ofrecerá un camino fácil. Tu elección mostrará quién eres realmente. Protegerás lo que amas, incluso si el riesgo es grande, o te rendirás ante la tentación. El ranchero tragó saliva, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. No era una amenaza física, era algo mucho más complicado. Un dilema que pondría a prueba su carácter y su vínculo con la guerrera. Por primera vez, comprendió que su relación con ella no solo dependía de fuerza o habilidad, sino de integridad y confianza. No pasó mucho antes de que la situación se presentara. Un forajido, separado del grupo original, apareció fingiendo ser un mensajero con información vital. Prometía riquezas y seguridad si el ranchero abandonaba la protección de la tierra y a la gigante que lo había guiado y protegido. La oferta era tentadora en riquezas inmediatas, un camino fácil para escapar de los peligros del desierto. El ranchero dudó un instante, su mente dividida entre el deseo de evitar más peligro y la lealtad hacia la guerrera. Miró hacia la figura imponente de la gigante, que lo observaba sin decir palabra, pero con un fuego en los ojos que lo desafiaba silenciosamente. Dibs, Desadir, dijo ella finalmente, su voz grave, cargada de expectación. Cada elección revela lo que llevas dentro. Respirando hondo, el ranchero comprendió que este era un momento de verdad. No podía tomar el camino fácil, no podía traicionar la confianza de alguien que ya había demostrado fe en él, alguien que lo había guiado, protegido y enseñado que el coraje no siempre se mide con fuerza física. No, dijo con firmeza, su voz resonando en el desierto. No puedo hacer eso. Mi lealtad está contigo, con esta tierra y todo lo que representas. No traicionaré lo que importa. La guerrera arqueó una ceja, pero por primera vez, una sonrisa suave cruzó su rostro. Su gesto era pequeño, pero significaba mucho en aprobación, orgullo y un reconocimiento silencioso de la fuerza interior del ranchero. Eso es lo que quería ver, dijo finalmente. No solo fuerza física, ranchero, sino corazón en integridad, en valentía. Hoy has demostrado que no solo puedes enfrentar peligros, sino que puedes sostenerte incluso
cuando nadie más te observa en el ranchero. Sintió una oleada de alivio y orgullo, mezclada con una emoción inesperada. La conexión entre ellos se profundizaba, volviéndose más intensa y personal. Cada mirada compartida, cada gesto, reforzaba un lazo que iba más allá de la admiración y el respeto. La atracción y el deseo comenzaban a fundirse con la confianza y la complicidad. «Nunca había sentido algo así», susurró él, mirando la silueta imponente de la guerrera bajo el sol poniente. «No solo miedo o respeto, sino algo más profundo». Ella se acercó, su sombra gigantesca, cubriendo parcialmente al ranchero, creando un espacio donde solo existían ellos. «Eso es lo que viene después», dijo con un susurro cargado de intensidad. «La verdadera prueba de lealtad no termina con la acción, termina con lo que sientes y cómo lo manejas. Hoy lo has manejado bien, muy bien». El desierto lo rodeaba con su silencio solemne, mientras el viento movía suavemente el cabello de ambos. La prueba de lealtad había terminado, pero algo había cambiado para siempre. El ranchero no solo había demostrado su integridad, sino que también había dado un paso hacia la guerrera, hacia su confianza y silencio cimento, hacia su corazón, mientras el sol se ocultaba por completo, pintando el cielo con tonos rojizos y morados. Ambos permanecieron juntos, conscientes de que cada desafío futuro sería enfrentado con fuerza, astucia y un vínculo que se volvía más profundo y peligroso de ignorar. El desierto estaba envuelto en un silencio profundo mientras la noche caía, cubriendo las dunas con sombras azuladas y plata lunar. La guerrera apache gigante y el ranchero habían pasado otro día enfrentando peligros. Pero esta vez, la prueba no era de fuerza, ni de lealtad, era de corazón. La cercanía entre ambos se sentía en cada gesto, en cada mirada, en la tensión silenciosa que crecía a cada paso. Después de asegurar que no quedaba rastro de los forajidos, se sentaron juntos cerca de un pequeño fuego improvisado. El calor de las llamas iluminaba parcialmente sus rostros, revelando los matices de emoción en sus expresiones. El ranchero observó a la guerrera mientras movía cuidadosamente la leña para mantener el fuego encendido, y por primera vez se permitió ver no solo a la gigante imponente y fuerte, sino a la mujer detrás del guerrero, a alguien que sentía, que se preocupaba, que podía sonreír y mostrarse vulnerable. «Hoy», comenzó él, su voz apenas un susurro entre el crujido del fuego. «Hoy fue diferente. No solo luchamos juntos, sino te entiendo más, de una manera que nunca imaginé». La guerrera lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Por un instante, la dureza que siempre la acompañaba se suavizó, y su expresión reveló una mezcla de orgullo, afecto y algo más profundo. «Más íntimo. Yo también lo siento», dijo finalmente, su voz baja y resonante. «Has demostrado que no solo eres fuerte y valiente, sino que eres alguien en quien puedo confiar. Y eso no es algo que suceda fácilmente». El ranchero respiró hondo, sintiendo que las palabras rompían barreras invisibles entre ellos. Era como si, por primera vez, pudieran hablar sin miedo, sin desafío, simplemente como personas, enfrentando emociones que llevaban tiempo conteniendo. «Nunca imaginé que podría sentir esto por alguien», continuó él, acercándose un poco más, consciente de la enorme diferencia de tamaño, pero sin miedo. «Pero aquí estás, y no puedo negarlo». Más de lo que esperaban, un silencio cargado de significado llenó el espacio entre ellos. La guerrera se inclinó levemente, su sombra gigante cubriendo parcialmente al ranchero, y por un momento el desierto desapareció. Solo existían ellos, sus corazones latiendo en sincronía. La tensión y la emoción palpables en el aire. «Me alegra escucharlo», susurró ella, su voz cálida y grave, «porque yo también
Siento lo mismo. Y aunque puede parecer extraño, incluso peligroso, no puedo ignorarlo. No podría. En el ranchero tragó saliva, sintiendo una mezcla de alivio, emoción y una atracción que ya no podía contener. La gigante frente a él, que hasta hace poco parecía inalcanzable, ahora compartía sus sentimientos, y el vínculo que habían estado construyendo a través de pruebas y desafíos cobraba un nuevo significado en cercanía, intimidad y una atracción que ninguno de los dos podía negar. Se acercaron lentamente, midiendo cada gesto, cada movimiento. La guerrera extendió una mano enorme, pero sorprendentemente delicada, y el ranchero tomó su palma con cuidado, sintiendo la fuerza contenida y la calidez que emanaba de ella. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El fuego crepitaba, las estrellas brillaban, y todo el desierto estaba suspendido en ese instante de cercanía y confesión. «Nunca pensé que esto fuera posible», susurró el ranchero, apoyando suavemente su frente contra la de ella. «Pero ahora, no quiero alejarme, no quiero perder lo que tenemos». A la guerrera asintió, sus ojos llenos de emoción y determinación. «No lo harás», dijo con firmeza. «No mientras ambos estemos aquí. Lo que sentimos es tan fuerte como cualquier desafío que enfrentamos. Y si podemos enfrentar peligros juntos, también podemos enfrentar esto». Lo que sentimos. En el ranchero sonrió, sintiendo una calma y una certeza que rara vez había experimentado. Por primera vez, el desierto no era solo un lugar de peligro y soledad. Era un espacio donde podían confiar el uno en el otro, donde la fuerza, el coraje y la vulnerabilidad se mezclaban para crear algo más profundo. Y, mientras el fuego brillaba y el viento movía suavemente la arena y el cabello de ambos, se quedaron allí, cerca, conscientes de que su vínculo había dado un paso irreversible. Habían confesado sentimientos, se habían acercado, y aunque el desierto estaba lleno de peligros, sabían que juntos podían enfrentarlos, y también podían explorar la tensión y la pasión que empezaba a crecer entre ellos. El desierto estaba en calma, pero para el ranchero y la guerrera apache gigante, la tranquilidad era un espejismo. Desde que habían confesado sus sentimientos, cada mirada, cada roce accidental, se sentía cargado de electricidad. La tensión que había estado creciendo durante días se transformaba ahora en algo más intenso, una mezcla de deseo, respeto y vulnerabilidad compartida, que ninguno de los dos podía ignorar. Se encontraban en un cañón estrecho, donde la sombra de las rocas creaba un espacio privado, aislado del mundo. La guerrera se acercó al ranchero, su altura imponente dominando la escena, pero su expresión mostraba suavidad y paciencia. «Hoy pondremos a prueba algo más que tu fuerza y tu lealtad», dijo, su voz profunda resonando como un eco en las paredes del cañón. «Hoy veremos cuán confiado puedes ser, no solo conmigo, sino contigo mismo». El ranchero tragó saliva, consciente de la intensidad de la situación. Sabía que esto no era un desafío físico, pero su corazón latía con fuerza. Cada gesto, cada palabra de la gigante lo hacía sentir expuesto y al mismo tiempo protegido. «Confío en ti», dijo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción. «Lo que venga, lo enfrentaré». La guerrera asintió, y un silencio cargado de electricidad se instaló entre ellos. Se acercaron lentamente, midiendo cada movimiento, sintiendo la proximidad y la magnitud de la gigante frente a él. La diferencia de tamaño no importaba. Lo que importaba era la conexión, la confianza que se estaba construyendo en ese instante. Ella colocó una mano sobre el hombro del ranchero, y él sintió la fuerza contenida en sus dedos, la seguridad que emanaba de su contacto. No era solo un gesto físico, sino un mensaje silencioso. «Aún puedes confiar en mí. Puedes dejar que tus defensas bajen, puedes ser vulnerable. La confianza no se demuestra solo con palabras», susurró la guerrera. «Se demuestra con acciones y con el corazón». El ranchero asintió, sintiendo que cada fibra de su ser
respondía a su presencia. Por primera vez, comprendió que la atracción y el deseo que sentía no eran solo físicos, eran emocionales, mentales y espirituales. Con cuidado, apoyó su frente contra la de ella, sintiendo el calor y la fuerza contenida en su cuerpo. Nunca había sentido algo así, admitió. No solo deseo, sino respeto, admiración y algo más que no puedo nombrar completamente. La guerrera sonrió suavemente, una expresión rara que combinaba ternura y poder. Se inclinó un poco más, cerrando la distancia entre ellos, y el ranchero respondió instintivamente, acercándose sin miedo. Era un baile silencioso de emociones en deseo y confianza, fuerza y vulnerabilidad, pasión contenida y liberada al mismo tiempo. Hoy aprenderás que la verdadera fuerza no siempre se mide con golpes, dijo ella, sus ojos brillando con intensidad. A veces es confiar, entregarse y ser capaz de aceptar lo que siente sin miedo. El ranchero cerró los ojos, sintiendo la magnitud del momento. Cada arroz, cada respiración compartida, cada mirada prolongada era una prueba silenciosa de su capacidad para confiar y dejarse llevar. La gigantesca guerrera frente a él no solo lo desafiaba físicamente, sino que lo invitaba a explorar emociones y deseos que había reprimido durante años. Se mantuvieron así, cerca, respirando al unísono, compartiendo una intimidad que no necesitaba palabras. La tensión romántica y el deseo creaban un vínculo tangible, una promesa silenciosa de que estaban listos para enfrentar juntos no solo peligros externos, sino también los desafíos internos de sus corazones. Finalmente, la guerrera dio un paso atrás, manteniendo la mirada fija en el ranchero. Su expresión una mezcla de orgullo y afecto profundo. Hoy pasaste la prueba de confianza y pasión, dijo suavemente. No solo demostraste que puedes enfrentar lo físico, lo emocional y lo moral, también mostraste que puedes enfrentar lo que sientes y aceptarlo. El ranchero sonrió, sintiendo una mezcla de alivio, satisfacción y deseo. Sabía que este vínculo, construido a través de pruebas, desafíos y confesiones, estaba destinado a profundizarse, y mientras la noche del desierto los rodeaba con su silencio, ambos permanecieron allí, conscientes de que cada momento juntos los acercaba más, física y emocionalmente, hacia un futuro que ambos deseaban enfrentar lado a lado. El desierto amanecía con un calor abrasador, pero la calma era solo un velo temporal. La guerrera apache gigante y el ranchero habían enfrentado múltiples desafíos juntos, fortaleciendo su vínculo y descubriendo la profundidad de su atracción y confianza mutua. Sin embargo, el día traería el conflicto más grande hasta ahora, a un grupo de forajidos, aún más numeroso y despiadado que los anteriores había llegado, decidido a vengarse y reclamar la tierra y el ganado. No, es solo fuerza lo que necesitarás hoy, dijo la guerrera, observando los movimientos de los forajidos desde una elevación rocosa. Hoy necesitamos estrategia, rapidez y confianza total entre nosotros. El ranchero asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era miedo, sino determinación. Había aprendido a seguirla, a confiar en sus decisiones y a entender que juntos eran más fuertes que cualquier amenaza que el desierto pudiera arrojarles. Tenemos que dividirlos y controlar su avance, continuó la guerrera, señalando rutas de escape y puntos estratégicos para emboscada. Cada movimiento debe estar sincronizado. Si uno falla, todo podría perderse. La batalla comenzó con rapidez. Los forajidos avanzaron confiados, pensando que podrían sorprender al ranchero y a la gigante. Sin embargo, encontraron a un dúo preparado y decidido. La guerrera derribó a los primeros atacantes con precisión brutal, mientras el ranchero utilizaba el terreno a su favor, bloqueando ataques y desviando a quienes intentaban flanquearlos. A medida que la pelea continuaba, quedó claro que esta sería la confrontación definitiva.
Los forajidos habían aprendido de encuentros anteriores y eran más numerosos y agresivos. Sin embargo, la sincronización entre la guerrera y el ranchero era impecable. Cada señal, cada gesto, cada mirada los mantenía conectados, anticipando los movimientos del otro. La tensión era extrema, pero también fortalecía su vínculo, llevándolos más allá del miedo hacia un nivel de colaboración casi instintiva en medio del caos. El líder del grupo intentó emboscarlos desde una posición elevada, disparando con precisión mortal. La guerrera saltó hacia él con velocidad sobrenatural, derribándolo antes de que pudiera causar daño, mientras el ranchero aseguraba que los demás no pudieran rodearlos. La combinación de fuerza, estrategia y confianza mutua les daba ventaja, y los forajidos comenzaron a retroceder, sorprendidos y aterrados. «No podemos relajarnos», advirtió la guerrera. «Podrían reagruparse. Mantén tu posición y confía en mí». El ranchero asintió, sintiendo que cada fibra de su ser estaba completamente enfocada en ella y en la batalla. Esta no era solo una prueba de fuerza física, era un desafío que los unía emocional y estratégicamente, y la profundidad de su conexión se volvía palpable con cada ataque, cada maniobra, cada victoria parcial. Finalmente, después de una serie de emboscadas, maniobras y enfrentamientos directos, los forajidos comprendieron que estaban derrotados. La guerrera, con un último salto impresionante, derribó al líder principal, asegurando que los sobrevivientes huyeran. Para no regresar, el silencio volvió a caer sobre el desierto. El ranchero, exhausto pero ileso, se acercó a la guerrera, notando cómo su corazón seguía latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la intensidad compartida de la batalla y la cercanía entre ellos. «Lo hicimos», dijo él. Con voz ronca por la adrenalina, juntos la guerrera lo miró, sus ojos brillando de orgullo y afecto. Su enorme presencia se inclinó hacia él, creando un espacio íntimo en medio del desierto vacío. «Sí», dijo suavemente juntos, «no solo sobrevivimos, sino que demostramos algo más importante, aunque podemos confiar el uno en el otro en cualquier circunstancia, física, emocional y incluso espiritualmente». El ranchero sonrió, sintiendo una mezcla de alivio, satisfacción y deseo. Comprendió que esta batalla no solo había consolidado su seguridad en el desierto, sino también su vínculo con la gigante. Lo que sentían el uno por el otro había sido puesto a prueba y sobrevivido, fortaleciéndose con cada desafío. «Gracias por creer en mí», dijo, acercándose para tocar suavemente su mano enorme pero cálida. «Hoy entendí que contigo puedo enfrentar cualquier cosa». Ella asintió, un gesto lleno de cariño y orgullo, mientras ambos permanecían en silencio, observando cómo el sol ascendía lentamente, iluminando las dunas con un brillo dorado. La batalla final había terminado, pero el vínculo que habían forjado era mucho más fuerte que cualquier amenaza externa. En ese instante, el desierto parecía más que un lugar de peligro. Era un refugio, un escenario donde su relación había evolucionado de respeto y admiración hacia confianza, pasión y amor incipiente. Y mientras la brisa movía suavemente la arena, ambos sabían que juntos podían enfrentar no solo los desafíos del desierto, sino también los del corazón. El sol del desierto se alzaba alto, bañando las dunas con un brillo cálido y dorado. El aire estaba cargado con el olor de la arena caliente, el sudor de la batalla y la calma que sigue a la tormenta. Después del conflicto final, el ranchero y la guerrera apache gigante se encontraban solos, rodeados por el silencio majestuoso del desierto, un lugar que ahora sentían verdaderamente como propio. Se miraron, sabiendo que lo que habían compartido durante días de pruebas, batallas y confesiones había transformado algo profundo dentro de ellos. La guerrera, con su imponente estatura, parecía aún más majestuosa bajo la luz del sol, pero ahora
Su fuerza se mezclaba con suavidad, afecto y ternura hacia el hombre que había demostrado su valentía, integridad y corazón. «Lo logramos», dijo el ranchero, su voz cargada de alivio y orgullo. «No solo sobrevivimos, sino que crecimos juntos». Ella asintió, su expresión mostrando orgullo y una emoción que rara vez permitía ver. «Sí, ranchero», dijo, suavemente, «pero lo más importante no es la batalla que ganamos afuera, es la que ganamos aquí». Tocó su pecho ligeramente. Confiarse, aceptarse y aprender que pueden depender el uno del otro sin miedo. El ranchero dio un paso más cerca, consciente de la diferencia de tamaño pero sin sentir temor. Todo lo contrario, Ann se sentía protegido y a la vez poderoso junto a ella. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú», admitió, su voz cargada de sinceridad. «Alguien que desafíe todo lo que soy, que me enseñe a ser valiente y a enfrentar mis miedos, y que al mismo tiempo me haga sentir vivo». Completo. La guerrera lo miró, y por primera vez permitió que sus emociones se mostraran completamente. Una sonrisa suave cruzó su rostro, y dio un paso hacia él, inclinándose lo suficiente para reducir la distancia que los separaba. «Y tú me enseñaste algo que rara vez siento», dijo ella, «que puedo confiar plenamente, que puedo compartir algo más que fuerza y lucha, que hay lugar para afecto, pasión y compañerismo junto a mía». El ranchero tomó su mano enorme, pero cálida, sintiendo cada fibra de fuerza contenida, y la sostuvo con cuidado. La conexión que habían construido era palpable en respeto, confianza, atracción y amor naciente, entrelazados en un vínculo que ya no podía romperse. «Entonces», susurró él, «¿qué hacemos ahora? ¿Qué significa esto para nosotros?» La guerrera lo observó, sus ojos brillando con ternura y determinación. «Significa que enfrentaremos todo juntos», dijo. «La vida, el desierto, los desafíos y también lo que sentimos juntos». En un silencio cargado de emoción llenó el espacio mientras el viento movía la arena y sus cabellos. Por primera vez no había tensión ni miedo, solo un entendimiento profundo. La relación que había comenzado con miedo y desafío había evolucionado a respeto, admiración, deseo y finalmente amor. El ranchero sonrió, sintiendo una paz que nunca había conocido. «Entonces, juntos», repitió, apretando suavemente su mano. «No hay nada que pueda separarnos». Ella asintió, y por un momento la distancia entre ellos desapareció. Se acercaron más, sus frentes tocándose suavemente, respirando al unísono. No necesitaban palabras. Todo estaba dicho en la cercanía, en la calidez compartida, en la fuerza y la ternura que fluían entre ellos juntos. Susurró ella, su voz grave y suave al mismo tiempo. Siempre, mientras el sol alcanzaba su punto más alto, iluminando cada grano de arena y cada sombra del desierto. Ambos permanecieron allí, sabiendo que habían superado no solo amenazas externas, sino también las pruebas internas de corazón, confianza y pasión. Su vínculo era ahora indestructible, forjado en la batalla, la vulnerabilidad y la conexión emocional. El desierto, vasto y majestuoso, ya no era solo un escenario de peligro, se había convertido en testigo de un amor que surgía entre la fuerza y la ternura, la pasión y la confianza, el respeto y el deseo. La guerrera apache gigante y el ranchero no solo habían encontrado la seguridad y la victoria, habían encontrado el uno en el otro un hogar, un refugio y un amor capaz de enfrentar cualquier desafío que el mundo les presentara. Y así, juntos, comenzaron un nuevo capítulo, no como solitarios enfrentando el desierto, sino como un equipo indestructible, unidos por batallas, emociones y un vínculo que ningún peligro podría romper.